Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué no hay unidad popular? Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, Dios creó a Eva de una costilla y de la carne de Adán, en libre albedrío. Como prueba, les creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eva, madre de todos los vivientes, o sea que todos hemos venido en ese mismo molde. Nosotros hemos sido restaurados en Cristo a través de la gracia. Y Cristo es el Espíritu y la voluntad de Dios. Hemos sido hechos miembros también de su carne, de sus huesos y de su cuerpo, participantes del árbol de la vida por la obediencia de Cristo y la integridad de su corazón. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 5 del verso 29 al 32, del 1 al 4, del 8 al 10, 17 y del 21 al 28. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por la palabra,
así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y aquí el Señor tipifica la relación de Adán y Eva con la relación que debe de tener la iglesia con Cristo. La iglesia pasa a ser como la mujer de nuestro Señor Jesucristo y Él su marido. Entonces mira realmente cuál fue la relación que Dios esperaba que hubiera entre Adán y Eva, que precisamente no se dio por el libre albedrío, porque Eva decidió complacer sus pasiones, sus placeres, cuando fue tentada en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. O sea, cada uno de a los que Dios nos ha creado, pues tenemos una autoestima de lo que somos en la carne, y también pues tenemos una estima por la vida que nos ha dado Dios. Todos queremos vivir largos años en el bien, en la bendición, en la paz. Dice aquí, sino que la sustenta, o sea, la alimenta y la cuida. La misma estimación por la carne hace que pues procuremos alimentarla y cuidarla. Como también Cristo a la iglesia. O sea, en esta parte, Cristo es como si fuera Adán y la iglesia Eva. Porque somos miembros de su cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Se refiere pues a la unidad de Cristo y su iglesia, de su carne y de sus huesos. Mira, habla igual que cuando Dios creó a Eva, que la hizo de la carne y los huesos de Adán. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Significa que al casarse un hombre establece una nueva unidad primaria, priorizando su esposa sobre sus padres. Y allí que por eso debe dejar a padre y madre y se unirá a su mujer. Ya aquí el Señor habla de unidad, escúchalo bien. Y los dos serán una sola carne. O sea, debe de haber tanta unidad entre un hombre y una mujer en el matrimonio que casi que se puede decir que son una misma persona, en acuerdo en todo, por el conocimiento que hay en ellos, en sus gustos, en sus placeres, en sus agrados, en la manera en que están compenetrados a hacer las funciones en mutuo acuerdo. Grande es este misterio, dice la palabra, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En Cristo, la iglesia pasa, tanto mujeres como hombres pasan a ser hijos de Dios, en el carácter de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios y andad, mira, en amor, porque la esencia de Dios es el amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, se dio en sacrificio, o sea, soportando, tolerando, aguantando las ofensas, las afrentas y aún perdonando. O sea que esa debe ser la actitud en cada uno de nosotros. Y dice que ofrenda, o sea, servicio y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor delicioso a Dios.
Eso es lo que precisamente le complace al corazón de Dios. Pero fornicación, que el que fornica peca contra su propio cuerpo, porque dice el Señor que el cuerpo es templo de Dios en la morada de su Santo Espíritu. Por eso en los cristianos debe evitarse al máximo o en una forma total la fornicación y toda inmundicia, todo lo que sea deshonesto e inmoral, o avaricia, que abarca el soborno, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No conviene a los santos que los vean en fornicación, en deshonestidad, en inmoralidad o en avaricia, a los cristianos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, ni engaños o estafas, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, gratitud a Dios por todas las bendiciones, por la creación que hizo de nosotros y por toda su provisión y sustento. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, andábamos en la ignorancia y en la confusión de nuestras vidas, mas ahora somos luz, somos lumbreras en Cristo, para dar de esa gracia que hemos recibido en Él. Andad como hijos de luz. La luz también significa justicia. Por eso dice enseguida, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, piedad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, lo que complace a Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y allí que el Padre nuestro reza, hágase tu voluntad, como en el cielo, en cada hombre en la tierra. Someteos unos a otros a la razón, en el temor de Dios, a los juicios de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Quiere decir que el marido fue primero que la mujer. Y Dios vio la necesidad de crear a la mujer como ayuda idónea para ese marido, para que fuera un complemento de él. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador, el libertador de la concupiscencia en malas pasiones y placeres en malos deseos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se dio en sacrificio por ella, para santificarla, habiéndola purificado por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, cuidándolas. Y más que como Adán, que recibió la tentación de parte de Eva, pues el marido, más que caer en alguna tentación que le pueda ocasionar la mujer, debe darse en el conocimiento de Dios a corregirla, más bien, a compartir esa gracia de Dios. Dice finalmente que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, el que es justo con su mujer, a sí mismo está siendo justo consigo mismo. Amados, que el Señor cada día los participe de gracia a través de la palabra, en salvación para cada uno de los que oyen su palabra y esa familia que están representadas en ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.